la hayan. Gloria a Dios. Querido Dios, te doy gracias porque nos permitiste hoy estar aquí, a venir a predicar tu palabra. Permite que tu palabra llegue a los corazones que sean constrictados, Señor, que puedan, Señor, arrepentirse y puedan acercarse a tu misericordia. Gracias por tu misericordia que has traído hoy en este día, en esta ciudad, Señor amado. Te pedimos que nos ayudes, que bendigas a cada vida, Señor, que anda pasando por este lugar. Y que sea usted, Señor, obrando en sus corazones grandemente, Señor, para la gloria y para la honra, sea toda, sea dado a usted, Señor. Gracias, Señor. Querido amigo, dice la palabra del Señor, habla de la puerta estrecha, haciendo asimilación a que la palabra del Señor es una entrada, que la palabra de Dios dice que el Señor es la puerta por el cual nosotros vamos a alcanzar misericordia. La palabra del Señor dice, entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta. La palabra de Dios dice que hay dos puertas, una es ancha y una es angosta. La palabra de Dios dice que nos hace nos aconseja entrar por la puerta estrecha, porque hace similitud que porque está otra puerta que es ancha y angosta. La palabra de Dios dice que por la ancha entran muchos, y dice, y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Querido amigo que me escuchas, cuando andas en el mundo, andas en una vida ancha, en una vida que todo te permite, que todo te es lícito, pero la palabra de Dios dice que más no todo nos conviene. Viviendo en el mundo podemos hacer y deshacer, viviendo en esa puerta ancha. Mas la palabra de Dios dice que hay una puerta angosta y que muchos, dice que muchos son los que entran por ella, por la puerta ancha. El Señor hace una referencia acerca de esta puerta. Cuando la puerta es grande, literalmente, todo el mundo puede entrar y salir por esa puerta. Todo el mundo puede entrar con maletas, con equipaje, con todo lo que lleve. Así, el Señor hace referencia a dos tipos de puerta. Una ancha, refiriéndose al mundo. La palabra de Dios dice que el mundo te acepta como estás, y ahí puedes vivir conforme a todo lo que tú tengas, sean tus pecados, sean tus malas actitudes, tus malos conceptos. Dice la palabra del Señor en el verso 14, porque estrecha es la puerta, hablando de la palabra del Señor, hablando de Cristo de la gloria. Dice la palabra de Dios, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son las que la hallan. Querido amigo que me escuchas, la palabra de Dios muchas veces cuando llega a nuestra vida no queremos recibirla. Muchas veces decimos que tenemos cosas que hacer, que no tenemos tiempo. Pero déjame decirte que hay más tiempo que vida. Hay más tiempo de poder aceptar al Señor. Hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo que se te da. Querido amigo que me escucha, este año está por finalizar. Y tal vez tú y tu familia y tus amigos harán una fiesta y celebrarán. Y en medio de esa fiesta beberán y se drogarán y vivirán una vida conforme a la carne. Pero la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. La Biblia dice que el Señor pagará conforme a las cosas que uno haga. Así, la palabra de Dios te dice hoy en esta mañana
porque estrecha es la puerta. Esa puerta de donde solamente se puede entrar con un alma pura, con un alma arrepentida. Hoy podrás festejar y podrás alegrarte en tu carne y podrás gozarte, pero la consecuencia está en el día de mañana. En el día de mañana podremos ver en las noticias cuántos accidentes sucedieron el día de hoy, cuántas muertes, cuántos asesinatos, cuántos heridos por causa de alguien que andaba bebiendo y manejando por la calle, atropelló o chocó. Y la consecuencia no es para que solamente dijo, yo solamente tomo y a nadie le hago daño. Querido amigo que me escuchas, a pesar de que tú bebes, tú te haces daño y haces más daño aún a aquellos que te aman, a aquellos que te dicen, hijo, no bebas. Aquellos que te dicen, papi, ¿por qué estás tomando otra vez? Aquellos que te dicen, amigo, es mejor que no lo hagas. Pero la palabra de Dios dice que el mundo es una puerta ancha, que ahí puedes ir como tú quieres. Mas la palabra de Dios dice que la palabra es la puerta estrecha. Cristo es la puerta estrecha. Gloria a Dios. La palabra de Dios dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe y aquel que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuándo más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Así te darán las cosas que pidáis. Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. La palabra de Dios dice que cuando el hombre arrepentido, el hombre clama, el Señor lo escucha. El Señor lo escucha y lo socorre y lo libra de todo mal. Pero la palabra dice que hay hombres comparándonos a nosotros, que nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas, buenas dádivas a nuestros hijos. El Señor es el Padre Celestial. La palabra de Dios dice que si nosotros siendo malos damos buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, que dio a su único Hijo unigénito para nuestras vidas, para la salvación por nuestros pecados? El hombre sin Cristo, el hombre no tiene salvación. El hombre sin Cristo es un candidato más para morir y irse al tormento eterno. Mas la palabra de Dios dice que el Señor vino a darnos vida y en abundancia. El Señor nos vino a traer una salvación que el mundo no nos podía dar. El Señor nos ofreció la salvación por medio de su Hijo unigénito, Jesucristo. Cuando el Señor manda a su Hijo por nosotros a morir en la cruz del Calvario, el Señor se desprendió. La palabra de Dios dice que hay hombre de vosotros, hay bueno que muera por algún pecador. Podemos decir que ninguno querría morir por alguien que no conoce. Ciertamente el padre, cuando el hijo está enfermo, muchas veces dice: Señor, quítale esa enfermedad y pónmela a mí, que muera yo y no muera mi hijo.
Así ciertamente ese es el amor del Padre terrenal. Pero el Padre celestial te dice: yo di mi Hijo por ti. Yo di mi Hijo para que muriera en aquella cruz, crucificado por tus pecados, crucificado por aquellos pecados que decías ya no tienen perdón. Querido amigo que me escucha, la palabra dice que si tus pecados fueran como el rojo encarmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Que si tus pecados fueran los más grandes y te consideraras el más hombre y pecador de la tierra, déjame decirte que el Señor perdona aún a aquellos que en su ignorancia hacen las cosas solamente porque no conocían la verdad de la palabra. La palabra relata acerca de un soldado, de un hombre perseguidor de la iglesia llamado Pablo. La palabra de Dios dice que este hombre perseguía a la iglesia y una vez que los encontraba, los mataba, los llevaba prisioneros algunos y los torturaba. Pero dice, la palabra de Dios dice que este hombre era un hombre religioso, era un hombre que conocía de la palabra de Dios, conocía la ley, y él se regía conforme al Pentateuco acerca de los primeros libros que fueron escritos. Y dice la palabra de Dios que como este hombre amaba mucho las escrituras, hacía tal cosa que perseguía a la iglesia del Señor. Mas cuando iba en camino hacia Damasco, la palabra de Dios dice que este hombre fue alcanzado por el Señor. En ese momento, cuando este hombre iba a Damasco a perseguir a la iglesia de Cristo, dice la palabra de Dios que se le apareció aquel varón resplandeciente como el sol. Entonces dice que Pablo tuvo un encuentro con aquel Cristo de la gloria. Y dice la palabra de Dios que este hombre al instante fue transformado. Después de perseguir a la iglesia, de arrastrarlos, de llevarlos prisioneros, de perseguir a toda la congregación, este hombre fue llevado a misericordia. La palabra de Dios dice que este hombre, cuando se registra en las escrituras, dice que ese hombre todo lo que hizo, lo hizo por ignorancia. Porque él realmente no conocía al Cristo que hoy te estoy predicando. A este Cristo, él perdonó los pecados de este hombre, aunque había llevado prisioneros a los cristianos, aunque había arrastrado a aquellas personas que adoraban a Dios. En su carta dice que él todo lo que hacía lo hacía en su ignorancia, porque no tenía conocimiento de Dios. Mas cuando él fue alcanzado, la palabra de Dios dice que este hombre tenía en sus ojos, por aquel resplandor, había quedado con unas escamas. Había quedado literalmente ciego, no podía mirar. Pero la palabra de Dios dice que este hombre, cuando llegó a aquella ciudad, el Señor había movido a misericordia a otro varón para que vaya y orara por Pablo, decía, ora por él, porque me es útil para el ministerio. Y este hombre conocía quién era aquel Saulo, conocía cómo era él era el perseguidor de su iglesia. Pero la palabra de Dios dice que Cristo lo mandó para que hiciera misericordia. Hoy en este día estamos aquí predicando la palabra. No sabemos a quién le agrada, no sabemos si es de tu agrado, pero yo solamente te quiero decir, el Señor nos ha mandado aquí para hablarte de Cristo, para hablarte de las maravillas que Él está haciendo en nuestras vidas. Así como nosotros hemos recibido al Cristo de la gloria, así hoy, querido amigo que me escuchas, también te hago la invitación: acércate a Cristo hoy que es tiempo, hoy que todavía tienes toda tu vida por delante.
Créeme que cuando estás en el hospital, ahí es donde realmente quieres aceptar al Señor. Pero qué más vale estar en el hospital y querer servirle, o hoy estar aquí delante de Dios y arrepentirte de tus pecados, acercarte a Dios y aceptarlo como tu único y suficiente Salvador, Jesucristo. Querido amigo que me escucha, la palabra de Dios viene a tu vida para darte el entendimiento. Si en aquel momento tu pecado lo cometías porque no tenías una conciencia en Cristo, que era mal hacerlo, hoy delante de Dios la palabra dice que todo aquel que peca, esclavo es del pecado. Querido amigo que me escucha, el Señor no nos habló, no nos llamó para vivir en pecado. La palabra de Dios dice que Él nos vino a dar vida y libertad, vida al que estaba muerto en sus delitos y pecados, y libertad a los cautivos, a los que estaban oprimidos en aquellas cárceles prisioneras, en sus mismas almas, queriendo dejar el vicio, queriendo dejar la droga, el alcohol, toda clase de pecado. Pero el Señor en su misericordia te alcanzará, querido amigo que me escuchas. Gloria a Dios. La palabra de Dios, querido amigo, sabemos lo que es tener una alma prisionera en nuestro mismo cuerpo y querer dejar de ser esa persona que hace el mal y comete el pecado. Pero la palabra de Dios viene a nuestras vidas. Sabemos lo que es sentirse que estamos prisioneros en un cuerpo drogadicto, en un cuerpo alcoholizado, y querer dejar de serlo. Sabemos qué es lo que se siente. Pero déjame decirte que también sabemos lo que se siente ir a buscar ayuda al hombre. Llegar al hombre y decirle, quiero dejar de beber, quiero dejar de drogarme. Sabemos lo que se siente llegar con el hombre y que el hombre te dé el consuelo de su palabra y de sus pensamientos y que te diga, oh, tú sigue adelante, congrégate aquí en esta casa y vas a dejar de beber. Déjame decirte que muchas personas se acercan a esos lugares, pero déjame decirte que ahí no está Cristo, ahí no está el Señor. Querido amigo, cuando el corazón está constricto y humillado, tú en tu misma casa, o hoy precisamente en este momento, puedes arrepentirte completamente de todo tu corazón y decirle a Dios, Señor, yo ya no quiero vivir esta vida. El Señor en su misericordia, Él puede quitar de ti ese mal vicio, ese mal hábito que tú tienes. Te lo dice una persona que estuvo por muchos años en el vicio, por muchos años son sumisos a aquel pecado. Pero llegó aquel momento, querido amigo, que cuando el alma estaba cautiva y no encontraba más la solución, solamente recurrió a aquel hombre, varón de guerra, aquel hombre, al caballero de la cruz, aquel que murió por mis pecados, solamente clamando y diciéndole, Señor, yo no quiero morir así, ten misericordia de mí, quítame estas ganas de drogarme, estas ganas de beber. Y el Señor en su misericordia, a la mañana siguiente desperté sin aquellas ganas de drogarse, sin aquellas ganas de beber, porque el Señor así es. El Señor, si tú le clamas, la palabra de Dios que acabamos de leer en el capítulo 7, versículo 7, dice la palabra, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Gloria a Dios. La palabra de Dios está para darnos vida. La palabra de Dios en ningún momento, querido amigo, es para destrucción del hombre. Al contrario, es para bendecirte, es para que tú seas bendecido con la palabra. Pero el hombre es vano para salvarse. El hombre, aunque le ofrezcan la salvación, aunque esté tirado en un mar y le tiren la salvación que es Cristo y le digan, agárrate de Cristo, que Cristo te salva. Querido amigo que me escucha, el hombre es vano para salvarse. El hombre, aún estando en la misma muerte, no es capaz de arrepentirse. Pero acércate a Él. Él te recibe con los brazos abiertos.
El Señor está aquí para salvarte. El Señor dice la palabra de Dios. El Señor no mandó a su Hijo al mundo para condenarlos, sino para que el mundo sea salvo por Él. La palabra de Dios nos da el entendimiento para aceptarle a Él, para aceptar que somos pecadores, que necesitamos de alguien, de un ser maravilloso para que nos salve, nos perdone nuestros pecados. Querido amigo, esta noche sucederán muchas cosas. A pesar de todo, serán muchas cosas malas, al igual que buenas. Habrán congregaciones abiertas hoy en esta tarde, clamando, dándole gloria a Dios por un año más, por las almas que fueron alcanzadas en estas evangelizaciones. Pero al igual también habrá hombres que estarán en fiestas, hombres que morirán, hombres que tendrán accidentes, pero no se acercaron a Cristo, murieron sin Cristo. Y la palabra de Dios dice que el que muere sin Cristo tiene una opción, solamente ir al tormento eterno. Pero la palabra de Dios está hoy aquí para decirte, mientras que tienes vida, tienes esperanza, querido amigo. Hoy la palabra de Dios te dice, acércate a Cristo. Cristo es el dador de la vida. El Señor te guarda en donde quiera que andes. El Señor, por su misericordia, la palabra de Dios dice que no nos ha consumido y no nos ha pagado conforme a nuestros pecados, sino que Él, en su gran misericordia, se acuerda de que tú y yo somos polvo y que no somos nada. Él no se compara con nosotros. Él, por su misericordia, nos manda hoy en esta mañana para predicarte la palabra y decirte, si este año viviste una vida perdida en el vicio, en los placeres del mundo, hoy te dice el Señor, termina así, pero comienza con Cristo. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Querido amigo que me escucha, la palabra de Dios viene para levantarte, para darte ánimo, para decirte todavía tienes esperanza, todavía hay oportunidad, porque Cristo todavía no ha venido. Pero la palabra de Dios dice que en cuanto venga, la esperanza que había en el mundo, la sal de la tierra se acabará y ya no tendrá más sabor este mundo. Por amor, es que el Señor nos manda hoy en esta mañana para predicarte la palabra del Señor y decirte, acércate a Cristo, querido amigo, todavía tienes esperanza, todavía el Señor te está esperando con los brazos abiertos. Acércate a Cristo hoy que todavía puedes. Gloria a Dios, aleluya. Ha llegado la lluvia del Señor. Por su gran misericordia, en otros lugares, querido amigo, esperan la lluvia, en aquellos lugares secos y desiertos. La palabra de Dios dice que en aquel momento que vino el diluvio, hubieron solamente pocos hombres que entraron en aquella arca. Pero dice la palabra de Dios que también había una puerta. Y dice la palabra que cuando esa puerta entraron los animales, Noé y su familia, dice que aquella puerta se cerró, que Cristo la cerró, el Señor la cerró. Y dice la palabra de Dios que toda la humanidad que no quiso escuchar la voz de aquel predicador, dice la palabra de Dios que todos murieron ahogados. Pero antes de eso, la palabra de Dios dice que vino 120 años predicando Moisés, predicando Noé el arrepentimiento de sus pecados, predicando Noé que todavía había una esperanza, que todavía estaba esa arca que él estaba construyendo por mandato de Dios divino. Por eso la palabra de Dios hoy nos da una esperanza de vida. Hoy todavía tenemos esperanza, querido amigo. Si tú te acercas a Cristo, créeme que el Señor te recibe como vienes, te recibe con los brazos abiertos. Gloria a Dios, aleluya. La palabra de Dios está aquí para darte vida. La palabra de Dios es para bendecir al pueblo. La palabra de Dios es para que seas bendecido a través de la palabra. Querido amigo que me escucha, la palabra de Dios cuando llega a la vida del hombre,
El hombre que realmente sabe que es pecador, se acerca a Cristo y dice: perdóname, Señor, necesito de un Salvador, necesito de alguien que me salve, porque yo solo no puedo. En aquel tiempo, querido amigo que me escucha, en aquel tiempo, la palabra dice que aquellos hombres, para tapar el pecado, para ser perdonados, dice que sacrificaban un animal en holocausto. Mas dice que ese animal muerto por sus pecados no perdonaba el pecado, sino solamente cubría la mancha de su pecado. Entonces, la palabra de Dios dice que tuvo que venir una sangre limpia y pura, sin mancha, delante de Dios y delante del hombre. Que ese hombre era Jesucristo. Cuando este hombre llegó a la tierra, la palabra de Dios dice que este hombre predicó por 3 años. Por 3 años fue un predicador que anduvo predicando de aldea en aldea, diciendo y anunciando el arrepentimiento. Y el reino de los cielos, la palabra de Dios dice que predicaba que el reino de los cielos se ha acercado. En aquel tiempo el Señor Jesús estaba en la tierra. Había un reino y Él estaba aquí. Pero la palabra dice que cuando Él sube a los cielos y es crucificado, la palabra de Dios dice que nos deja su palabra para entendimiento, que el reino de los cielos se había acercado. Pero nosotros, como hombres, no quisimos aceptar aquel mensaje que traía aquel hombre. Inclusamente, querido amigo que me escucha, el Señor, para salvar al hombre, en el último momento, en el último instante de la crucifixión, aún seguía salvando. El mensaje que viene, la palabra del Señor, no viene para destrucción. Querido amigo, si estamos aquí hoy en esta mañana, no es para que vengamos a condenarte, es porque queremos venir a traerte la palabra de Dios y decirte que todavía tienes esperanza, decirte que todavía tienes tiempo para arrepentirte. Acércate a Cristo. Cristo te ama y te está esperando. Así, querido amigo que me escuchas, la palabra de Dios dice que en aquella cruz, cuando el hombre, nuestro Señor Jesús, llevaba aquella cruz cargando por aquel lugar hacia rumbo al monte Gólgota, dice la palabra del Señor que yendo por el camino le iban azotando, golpeando y escupiendo, diciendo blasfemias contra aquel hombre que venía solamente a buscar y a salvar lo que se había perdido. La palabra de Dios dice que cuando iba hacia aquel monte Gólgota, la palabra de Dios dice que iba en el camino un hombre. El Señor estaba golpeado, latigado, llevando aquella cruz pesada, arrastrándola hacia aquel lugar. Dice la palabra de Dios que como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Pero la palabra dice que al llegar a ir al camino, miraron al encuentro a un hombre. Cuando miraron a este hombre, la palabra de Dios dice que lo agarraron y le dijeron: tú vas a llevar esta cruz, vas a ayudar a este hombre. Entonces, la palabra de Dios dice que este hombre llamado Simón de Cirene, que regresaba del trabajo, él no tenía alguna idea de que en ese momento iba a pasar Jesús, que en ese momento iba a pasar aquel hombre perdonador de pecados. La palabra de Dios dice que en aquel momento, cuando iba Simón de Cirene, le tomaron y le dijeron: tú vas a llevar esta cruz. Le pusieron la cruz de Jesús en sus hombros y aquel hombre la llevó. Pero casi llegando al monte Gólgota, le quitaron la cruz y se la dieron nuevamente a Jesús, porque solamente
aquel cuya mente iba a ser crucificado era aquel que podía subir hasta aquel monte de Gólgota para llevar aquella cruz. Querido amigo que me escuchas, no le correspondía a aquel hombre llamado Simón de Cirene llevar esa cruz. No le correspondía pagar por el pecado de la humanidad, sino que le correspondía a aquel hombre que no se halló falta en él, que no se halló pecado en él, llamado Jesús de Nazaret. Cuando llega en aquel momento, podemos darnos cuenta de que al momento que le es quitada la cruz a este hombre llamado Simón, podemos darnos cuenta que de él también fue quitado el pecado. De él también fue quitado y dado la salvación. Entonces, en aquel momento que este hombre le da la cruz a nuestro Señor, la palabra de Dios dice que entonces empezaron a crucificarlo. Empezaron a blasfemar contra él. Incluso había ciertos hombres que iban a ser crucificados al lado de él. Y la palabra de Dios dice que uno le injuriaba y otro temió y tuvo miedo por el Señor. Habían dos hombres, eran malhechores, y la palabra de Dios dice que ellos, uno decía: nosotros tenemos causa y razón por la que estamos aquí y vamos a morir siendo crucificados. Pero este hombre nada ha hecho, refiriéndose a Jesús. La palabra de Dios dice que el otro hombre decía: si tú eres el Hijo de Dios, bájate y sálvanos a nosotros también. Él todavía no creyó. Mas el otro hombre que era pecador le dijo: Señor, permíteme que esté al lado de ti cuando vengas en tu reino. Haciendo asimilación de que él estaba reconociendo que él, que estaba al lado de él, siendo crucificado con él, era Jesús de Nazaret. La palabra de Dios dice que Jesús le dijo en ese momento: de cierto te digo de que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Querido amigo que me escuchas, aquel hombre le aceptó en el último momento de su vida. Hoy tú y yo no sabemos cuándo será el último día de nuestra vida, pero por esa razón y por esa circunstancia es por la cual hoy estamos aquí, para venirte a traer el mensaje de salvación. La palabra dice en Romanos que si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y que el Señor le levantó de entre los muertos, dice la palabra del Señor que serás salvo. Pero la palabra de Dios dice que si tú creyeres en tu corazón, es fácil creer en la mente y en el pensamiento, pero no desde el fondo de tu corazón reconocerle que Jesús es el Hijo de Dios y que Dios le levantó de entre los muertos. Porque así como le levantó de entre los muertos, así la palabra de Dios dice que todos los que mueren en Cristo ciertamente están descansando en Cristo, porque la palabra de Dios dice que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. La palabra de Dios dice que hubo un hombre refiriéndose que si en aquella vida, después de la muerte, nos casaremos o nos daremos en casamiento, el Señor le hizo la reverencia diciéndole: en aquel momento nadie se casará ni se dará en casamiento, pues ciertamente tendrán cuerpos nuevos y incorrompibles. Querido amigo que me escucha, esa es la grandeza, es la promesa del Señor que el Señor nos dio. Por misericordia, por su gracia y su gran amor, es que hoy estamos aquí para traerte el mensaje de salvación. Mientras que tienes vida, querido amigo que me escuchas, tienes esperanza. Mientras que todavía Cristo no ha venido por su
iglesia todavía hay oportunidad de arrepentirse. En aquel momento, cuando ya la iglesia sea arrebatada, la palabra de Dios dice que el hombre se perderá. El hombre no habrá más salvación, sino que muera en una horrenda muerte, porque le despreciaron a él. Cuando el Señor fue crucificado, la palabra de Dios dice que entonces, cuando murió Jesús, la palabra de Dios dice que entonces la tierra tembló, los cielos se conmovieron y el sol no dio más su resplandor. La palabra de Dios dice que entonces los que estaban enfrente de aquel que había sido crucificado se dieron cuenta que realmente aquel Jesús que habían crucificado era el Hijo de Dios y tuvieron temor. Entonces, por aquella muerte, la palabra de Dios dice que aquella cruz fue derramada, se llenó de sangre por aquella sangre del Cordero. Y esa sangre fue la que nos otorgó el perdón de nuestros pecados. Querido amigo que me escuchas, si quieres aceptar a Dios, haz esta oración conmigo. La palabra de Dios dice en Romanos 10:9, dice la palabra que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Que Dios te bendiga, querido amigo que me escuchas. Que Dios te guarde. Si quieres aceptar al Señor, puedes acercarte en este momento para que podamos orar por ti y poderte dar un folleto para que puedas congregarte. O si conoces de una iglesia, acércate a ella, ve a escucharle la palabra del Señor. Ábrele tu corazón al Señor. Muchas veces no nos acercamos a Dios porque decimos que no nos va a gustar, porque estamos acostumbrados a vivir una vida libertina y queremos hacer lo que nosotros queremos. Pero la palabra de Dios dice que el Señor le dijo a Pedro: Pedro, antes tú te ceñías, ahora otro te ciñe. Refiriéndose de que antes él hacía lo que él quería y ahora solamente hará lo que el Señor le diga. Querido amigo que me escuchas, que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Fue un placer venir a compartirte la palabra del Señor en este último día del año. Que Dios te siga bendiciendo grandemente y que Dios te guarde en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.